Las palabras pueden destrozar una vida más rápido que el cristal. Cuando Alistair Cavendish, duque de Rothesay, miró a los ojos de su esposa y declaró, «Nunca te amé», quiso decir cada sílaba. Genevieve empacó sus maletas antes del amanecer. Él creyó que había ganado su libertad. Estaba completamente equivocado. La lluvia azotaba las altas ventanas arqueadas de la casa de los Rothesay en Grosvenor Square, reflejando la tempestad que se gestaba dentro de la biblioteca de los Cavendish. Era el año 1886, una época en la que la alta sociedad dictaba que los matrimonios entre la aristocracia eran transacciones de tierra, título y riqueza. El amor se consideraba un subproducto afortunado, pero completamente opcional. Alistair Cavendish, el recién elevado duque de Rothesay, estaba de pie junto a la chimenea rugiente. Era un hombre tallado en el deber aristocrático, alto e imponente, con ojos grises penetrantes que rara vez se suavizaban. Sostenía una copa de brandy ámbar, el cristal pesado en su mano. Al otro lado de la habitación, de pie cerca del escritorio de caoba, estaba Lady Genevieve Sinclair. Había sido su esposa durante 3 asfixiantes años. Su matrimonio había sido negociado por el difunto padre de Alistair para asegurar la vasta fortuna de carbón de la familia Sinclair en el norte. Genevieve era inteligente, dolorosamente observadora, y poseía una gracia silenciosa que la sociedad a menudo confundía con distancia. Pero bajo su exterior sereno, cargaba un secreto profundamente guardado y agonizante. Había amado a Alistair desde que tenía 18 años. Había entrado al matrimonio esperando que su devoción eventualmente descongelara el hielo alrededor de su corazón. Esta noche, sin embargo, el hielo se había convertido en gélido absoluto. Acababan de regresar de un sofocante baile organizado por el conde de Harrington. Durante toda la velada, Alistair le había prestado poca atención a Genevieve, eligiendo en cambio entablar animadas conversaciones públicas con Lady Penélope, una vivaz y notoriamente coqueta viuda. No era la primera vez que Alistair humillaba a Genevieve con su indiferencia, pero la lástima susurrada del pueblo finalmente había agrietado su compostura de hierro. «Hiciste un espectáculo de nosotros esta noche, Alistair», dijo Genevieve, su voz apenas un susurro, y sin embargo atravesó el crepitar del fuego. Alistair se volteó, su expresión aburrida. «Me involucré en una conversación, Genevieve. Si la sociedad desea chismear, que lo hagan. No estaré atado a tu lado simplemente para apaciguar las frágiles sensibilidades de las viudas ancianas». «No se trata de las viudas», respondió ella, dando un paso adelante, sus manos temblando mientras se aferraba a la seda de su vestido de noche. «Se trata de respeto. Se trata de los votos que pronunciamos ante Dios. Me tratas como un mueble en esta casa, no diferente a ese reloj de pie o a los retratos del vestíbulo. ¿No soy más que un asiento contable para ti?» Alistair suspiró, un sonido áspero y despectivo. Puso su copa sobre la repisa con un clic filoso. La presión de su nuevo título, las deudas aplastantes que su padre había dejado secretamente, y la sensación sofocante de una vida que jamás eligió habían hervido dentro de él durante meses. Miró a Genevieve, viendo solo la encarnación de su trampa. «¿Quieres la verdad? Genevieve». La voz de Alistair cayó, fría y desprovista de toda emoción. «¿Deseas hablar de votos y respeto? Muy bien. Hicimos un arreglo de negocios. Yo necesitaba tu dote. Tu padre necesitaba mi título. Esa es la totalidad de nuestra existencia juntos». Genevieve se estremeció, el color desapareciendo de sus mejillas. «Han sido 3 años, Alistair. 3 años de mi vida entregados a ti, a esta finca. Te he cuidado. ¿No he sido una buena esposa? ¿No he?» Tragó con dificultad, su orgullo peleando contra su corazón roto. «¿No hay verdaderamente nada en tu corazón para mí?» Alistair la miró fijamente a los ojos. El silencio en la biblioteca se extendió, espeso y sofocante. Quería lastimarla, apartarla tan completamente que dejara de mirarlo con esa esperanza silenciosa y expectante que solo lo hacía sentir un fracaso. «Nunca te amé», dijo Alistair. No gritó. No sonrió con desdén. Entregó las palabras con la precisión plana y devastadora de la hoja de un verdugo. «Nunca te amé», repitió, asegurándose de que no quedara espacio para malentendidos. «No te amo ahora, y jamás lo haré. Eres la duquesa de Rothesay, y tendrás todas las comodidades que ese título proporciona. Pero no me pidas un corazón que no poseo, y no esperes que finja lo contrario». Lo decía en serio. En ese momento preciso y calculado, Alistair Cavendish quería decir cada palabra. Genevieve no lloró.
La devastadora finalidad de sus palabras la golpeó con la fuerza de un golpe físico, arrancándole el aliento de los pulmones, pero se negó a dejar que la viera romperse. Simplemente asintió lentamente, su postura endureciéndose. «Comprendo», susurró. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, sus pasos silenciosos sobre las gruesas alfombras persas. Alister la vio irse, sintiendo una torcida sensación de victoria. El aire se había despejado. La pretensión había terminado. Se sirvió otro brandy y lo bebió de un trago ardiente. Arriba, la callada duquesa finalmente había terminado. Genevieve entró a su opulenta recámara, cerrando la pesada puerta de roble detrás de ella. Se apoyó contra ella, cerrando los ojos mientras una única y solitaria lágrima se deslizaba por su mejilla. Entonces sus ojos se abrieron de golpe, endurecidos por una resolución súbita e irrevocable. Tocó la campana para su leal doncella, Marta. Cuando la mujer mayor llegó, frotándose el sueño de los ojos, se detuvo en seco ante la mirada en el rostro de Genevieve. ¿Su gracia?, preguntó Marta con vacilación. «Empaca 2 baúles, Marta», ordenó Genevieve, su voz cortante y firme. «Solo vestidos prácticos. Deja las joyas, deja las sedas de Rotesay. Nos vamos antes del amanecer». Marta jadeó. «¿Irse? Pero, su gracia, ¿a dónde iremos? ¿El duque?» «El duque no le importa, y ya no dicta mi vida», interrumpió Genevieve. «Vamos a Oakhaven». Oakhaven era una pequeña y aislada mansión en el rudo campo de Yorkshire, dejada por completo a Genevieve por su abuela materna. No formaba parte de la propiedad de los Cavendish. Le pertenecía solo a ella. Durante las siguientes 3 horas, la habitación fue un torbellino de actividad silenciosa. Genevieve se despojó del extravagante vestido, cambiándose a un sencillo vestido de viaje oscuro. Caminó hacia el joyero forrado de terciopelo sobre su tocador. Lentamente se deslizó del dedo el pesado anillo con el escudo familiar de diamantes y zafiros de los Rotesay. Lo colocó exactamente en el centro de la mesa de caoba, junto a una nota corta y sencilla. Para el momento en que la primera luz gris del amanecer comenzaba a arrastrarse sobre el horizonte de Londres, un carruaje sin distintivo se alejaba de la entrada de servicio de la casa de Grosvenor Square. Genevieve Sinclair miró de vuelta hacia la imponente casa una sola vez. La ventana de la biblioteca todavía estaba iluminada. Alister probablemente seguía despierto, disfrutando de su percibida libertad. Se volteó hacia adelante, las ruedas del carruaje chapoteando por las calles lodosas y empapadas de lluvia. Se había ido. Alister durmió hasta tarde la mañana siguiente. Cuando finalmente bajó por la gran escalera al mediodía, la casa se sentía extrañamente serena. Se sentía más ligero, liberado de la cuerda floja emocional que había estado caminando durante 3 años. Entró al comedor esperando ver a Genevieve sentada al extremo lejano de la larga mesa, mirando fijamente su taza de té como usualmente hacía después de una discusión. La silla estaba vacía. El señor Higgins, el mayordomo anciano y estoico que había servido a la familia Cavendish durante 4 décadas, estaba de pie junto al aparador. Sostenía una charola de plata. Su expresión era notablemente severa. «Buenas tardes, Higgins», dijo Alister, tomando asiento y desplegando su periódico matutino. «¿Dónde está su gracia? ¿Malhumorada en el salón de la mañana?» «Su gracia no está en residencia, mi señor», respondió Higgins, su voz dolorosamente neutral. Alister se detuvo, bajando el periódico. «¿No en residencia? ¿Ha salido de visita tan temprano?» Higgins avanzó, presentando la charola de plata. Sobre ella descansaba el pesado anillo de zafiro de Rotesay y un pequeño pedazo de pergamino doblado. Alister miró fijamente el anillo. Un frío hormigueo de inquietud comenzó en la base de su cuello. Arrancó la nota de la charola y la abrió de golpe. Contenía solo 2 oraciones escritas en la elegante y fluida letra de Genevieve. Asterisco: «Tienes tu verdad, Alister. Y ahora tienes tu libertad. Te libero de la carga de mi presencia». Asterisco. Alister miró fijamente el papel. Parpadeó, leyendo las palabras de nuevo. Se había ido. Realmente se había ido. Las esposas de los duques no simplemente se iban. Causaba escándalos. Invitaba a los ávidos susurros de la sociedad. ¿Cuándo partió?, exigió Alister, su voz más filosa de lo que pretendía. «Antes del amanecer, mi señor», respondió Higgins. «Solo se llevó a su doncella, Marta, y un carruaje contratado». «¿Y su destino?». «No informó al personal, mi señor».
Alistair se burló, arrojando la nota sobre la mesa. Una salida dramática. Regresará antes del anochecer. Las duras realidades del mundo fuera de una finca ducal la harán correr de vuelta lo suficientemente pronto. Retira su asiento, Higgins. Pero llegó el anochecer y Genevieve no regresó. Pasó una semana, luego 2. La temporada londinense continuó su implacable marcha brillante, y la ausencia de la duquesa de Rothesay se convirtió en el chisme principal de cada salón. Alistair mantuvo su compostura, ofreciendo vagas excusas sobre que su esposa visitaba a un familiar enfermo en el campo. Se arrojó a sus hábitos de soltero, frecuentando su club de caballeros, bebiendo intensamente, y permitiendo que Lady Penélope monopolizara su tiempo en compromisos sociales. Se supone que debía estar feliz. Le había dicho a Genevieve que jamás la amó, y lo había dicho en serio. Había querido que se fuera. Sin embargo, a medida que un mes se arrastraba, la vasta casa londinense comenzó a sentirse menos como un santuario y más como un mausoleo. Se encontraba deteniéndose afuera de su puerta de recámara. Notó la ausencia del tenue aroma a jazmín que ella siempre usaba. Se dio cuenta con una profunda sensación de irritación que la casa no funcionaba ni de cerca tan sin problemas sin su mano silenciosa e invisible dirigiendo al personal. El verdadero shock, sin embargo, no vino de asuntos del corazón, sino de asuntos de supervivencia. En una sombría mañana de martes, Alistair se sentó en su estudio con el señor Pendleton, su procurador de cabello gris y aspecto frenético. El difunto padre de Alistair, un notorio jugador, había dejado la finca de los Cavendish al borde de la bancarrota absoluta. Alistair había estado temiendo esta reunión, esperando que le dijeran que tendrían que vender las tierras ancestrales en Escocia para cubrir las crecientes deudas. Mi señor, tenemos un asunto urgente respecto a las cuentas de Winslow, dijo Pendleton, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Alistair frunció el ceño. Lord Frederick Winslow era un prestamista despiadado y depredador que se disfrazaba de caballero. El padre de Alistair le debía una suma asombrosa. Estoy consciente de Winslow, espetó Alistair. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que intente incautar las propiedades del norte? Pendleton parpadeó con total confusión. ¿Incautarlas? Mi señor, la deuda con Lord Winslow fue completamente saldada hace 3 semanas. Alistair se congeló. La pluma que había estado girando ociosamente en sus manos se le escapó de los dedos, cayendo con estrépito sobre el escritorio. ¿Saldada? ¿De qué está hablando, Pendleton? No tenemos la liquidez para saldar ni la 10ª parte de esa deuda. ¿Quién la pagó? Su gracia, mi señor, tartamudeó Pendleton, mirando a Alistair como si hubiera perdido la razón. La duquesa. Ha estado manejando los libros contables ocultos durante los últimos 2 años. La habitación giró. Genevieve, susurró Alistair, ¿manejando mis cuentas? ¿No lo sabía? Pendleton pareció horrorizado por su propia indiscreción. Mi señor, cuando su padre falleció, la duquesa vino a mis oficinas. Comprendió el alcance de la ruina. Para proteger su orgullo y el nombre de los Cavendish de un escándalo público, insistió en manejarlo privadamente. Liquidó su propio fideicomiso de dote personal, mi señor. También invirtió fuertemente en empresas navieras bajo un seudónimo. Ha estado pagando sistemáticamente a Lord Winslow y a los demás acreedores de su padre durante 2 años para evitar su ruina financiera. Alistair sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un sonido retumbante llenó sus oídos. Genevieve no había estado sentada tranquilamente haciendo bordados y asistiendo a bailes. Había estado luchando una guerra en las sombras para salvarlo. Había entregado su propia fortuna, su propia seguridad, para proteger al hombre que la había tratado con nada más que fría indiferencia. ¿Saldó a Winslow por completo?, preguntó Alistair, su voz quebrándose. El pago final fue transferido el día antes de que ella partiera, confirmó Pendleton suavemente. Asegurando su legado, mi señor. Le debe todo. Alistair se puso de pie abruptamente, su silla arrastrándose violentamente contra la madera. Déjame, Pendleton. Ahora. El procurador se apresuró a salir de la habitación. Alistair se quedó solo en el silencio, respirando pesadamente. Las paredes de su estudio parecían cerrarse sobre él. Se dio la vuelta y prácticamente corrió fuera de la habitación, subiendo la gran escalera de 2 en 2 hasta llegar a la recámara abandonada de Genevieve. Abrió la puerta de golpe. La habitación estaba inmaculada, fría y sin vida. Alistair caminó hacia su escritorio de escritura.
Pasó por alto los cajones vacíos y encontró un pequeño compartimento oculto en la parte trasera que una vez la había visto cerrar con llave. Desesperado, tomó un pesado pisapapeles de bronce y rompió la cerradura de golpe, esquirlas de caoba volando por la habitación. Dentro había pilas de recibos, documentos legales y libros de contabilidad, todos con su letra pulcra. Pero debajo de los registros financieros había una pequeña pila de cartas sin enviar, atadas con una cinta azul deshilachada. Con manos temblorosas, Alistair desató la cinta y desplegó la carta de arriba. Estaba fechada un año antes. Asterisco mi queridísimo Alistair, escribo esto sabiendo que probablemente jamás lo leerás, porque me falta el valor para entregártelo. Me miraste hoy con tal cansancio. Sé que me ves como el grillete que tu padre cerró alrededor de tu tobillo. Crees que no veo el resentimiento en tus ojos, pero lo veo todo. Estoy trabajando, Alistair. Estoy trabajando tan duro para saldar las deudas que tu padre te dejó, para comprar de vuelta la libertad que crees que te robé. Tal vez cuando la finca esté a salvo, cuando seas verdaderamente un hombre libre, me mirarás diferente. Tal vez entonces verás a una compañera y no a una prisionera. Hasta entonces, soportaré el silencio porque te amo lo suficiente para salvarte incluso si nunca me amas de vuelta, asterisco. Alistair dejó caer la carta. Sus piernas cedieron y se derrumbó en la silla de su escritorio, enterrando el rostro en sus manos. El peso agonizante y aplastante de la realidad se desplomó sobre él. La había considerado débil. La había considerado una carga. Se había parado en su biblioteca, ebrio de su propia autocompasión, y le había dicho a la mujer que secretamente se desangraba para salvarlo que jamás la había amado. Asterisco nunca te amé, había dicho. Asterisco comprendo, había respondido ella, sabiendo que acababa de finalizar el último pago para salvar su hogar justo antes de empacar sus maletas. Una lágrima, caliente, amarga, y llena de una desesperación que jamás había conocido, se le escapó entre los dedos. Lo había dicho en serio cuando le dijo que no la amaba. Lo había creído con cada fibra de su ser. Lo dijo en serio hasta el exacto momento en que se dio cuenta de quién era ella verdaderamente y que había perdido irreparablemente. Alistair levantó la vista hacia la habitación vacía, una energía desesperada y frenética encendiéndose en su pecho. Tenía que encontrarla. Tenía que buscar hasta los confines de Inglaterra para encontrarla y suplicar por un perdón que sabía no merecía. Pero mientras miraba las cenizas frías en su chimenea, un pensamiento aterrador lo paralizó. ¿Cómo se recupera a una mujer que finalmente se ha dado cuenta de que merece algo mejor? Yorkshire era un paisaje brutal e implacable a finales del otoño de 1886, un marcado contraste con las plazas cuidadas de Londres. El viento aullaba por los páramos escabrosos, cargando el aroma amargo de azufre y carbón quemado desde los valles abajo. Le tomó 3 agonizantes semanas rastrear a su esposa. Había contratado los servicios de Thomas Grimsby, un exinspector notoriamente implacable de Scotland Yard, quien finalmente rastreó la ruta del carruaje y las transferencias silenciosas de fondos bancarios hasta el remoto pueblo industrial de Oakhaven. Alistair llegó sin anunciarse, cabalgando un semental negro alquilado a través de las calles atascadas de lodo del pueblo minero. Esperaba encontrar a Genevieve secuestrada en una modesta mansión de campo, curando un corazón roto en medio de un jardín de rosas marchitas. Esperaba verla derrotada. En cambio, las direcciones de Grimsby lo llevaron directamente a la boca abierta y humeante de la mina central de Oakhaven. Alistair desmontó, su abrigo de montar costoso y a medida al instante recolectando una capa de fino hollín negro. El rugido ensordecedor de los motores de vapor y el traqueteo rítmico de los carros mineros de hierro asaltaron sus oídos. Hombres con rostros completamente teñidos de negro por el polvo de carbón pasaron junto a él, lanzando miradas suspicaces hacia el rico y aristocrático extraño en su medio. «Usted, ahí», llamó Alistair a un capataz robusto que cargaba un grueso libro de contabilidad. «Busco al propietario de este establecimiento. Me dijeron que el dueño de la finca de Oakhaven podía encontrarse aquí». El capataz se pasó una mano mugrosa por la frente y señaló con un grueso dedo hacia un modesto edificio de ladrillo construido apresuradamente cerca del eje de ventilación principal. «Estará buscando a la dama de hierro entonces. Está en la oficina de nómina dándole una buena reprimenda al representante del sindicato». Alistair frunció el ceño, su pecho apretándose con una confusa mezcla de temor y anticipación. Se dirigió hacia el edificio de ladrillo y empujó la pesada puerta de madera. La habitación era caótica, llena de la bruma del humo de tabaco, torres de facturas, y el clic frenético de una máquina de telégrafo.
De pie detrás de un gran y maltrecho escritorio de roble estaba Genevieve. Alister se detuvo en seco, el aliento arrancado de sus pulmones. Era completamente irreconocible de la frágil y silenciosa duquesa que había aplastado en su biblioteca un mes antes. Sus lujosos vestidos de seda habían desaparecido, reemplazados por un traje de caminata de lana oscura estrictamente cortado que no ofrecía concesiones a la alta moda. Su cabello, usualmente inmaculado, estaba recogido en un nudo severo y práctico, con algunos mechones sueltos escapando para enmarcar su rostro. Sus manos, una vez adornadas solo con zafiros, estaban manchadas de tinta. Actualmente se inclinaba sobre el escritorio, su dedo clavado agresivamente sobre un mapa de las líneas ferroviarias, hablando con un formidable hombre fuertemente marcado por cicatrices, a quien Alister más tarde sabría era John Normanton, el despiadado líder del sindicato minero local. No aceptaré una detención en la producción, señor Normanton, dijo Genevieve, su voz resonando con una autoridad que Alister jamás había escuchado. Era filosa, dominante y absolutamente inflexible. Los nuevos ejes de ventilación fueron instalados precisamente según los estándares de seguridad de su sindicato, costándole a esta finca una pequeña fortuna. Tendrá a sus hombres en los ejes inferiores para mañana por la mañana, o cerraré personalmente el yacimiento oriental y descontaré el salario de la semana. Tenemos un contrato con la Marina Real, y no pretendo incumplirlo. Normanton frunció el ceño, inclinando su masiva figura hacia adelante. Los hombres están cansados, su gracia. Quieren una garantía sobre la pensión de viudas antes de bajar al nuevo yacimiento. La pensión fue garantizada por escrito ayer, replicó ella, azotando un documento firmado sobre el escritorio. Léalo, fírmelo, y a trabajar. Terminamos aquí. El imponente líder sindical parpadeó, tomó el papel, ofreció un asentimiento áspero y respetuoso, y se dio la vuelta para irse. Cuando abrió la puerta, la luz gris de la tarde de Yorkshire se derramó en la oficina, iluminando la silueta alta e imponente de Alister. Genevieve levantó la vista. El ruido bullicioso de la mina afuera pareció desaparecer instantáneamente, dejando un silencio sofocante en la pequeña oficina. Ella no jadeó. No dejó caer su pluma. La tinta simplemente se secó en la plumilla mientras miraba fijamente al hombre que había destrozado su mundo. Sus penetrantes ojos azules, una vez llenos de un anhelo desesperado y silencioso por él, ahora estaban completamente desprovistos de calidez. Eran como lagos congelados. Alister, declaró. No era un saludo. Era el reconocimiento de un obstáculo súbito y desagradable. Genevieve, respiró él, entrando completamente a la habitación y quitándose el sombrero. Se sentía completamente fuera de su elemento. Los discursos preparados de disculpa, las súplicas desesperadas que había ensayado 1000 veces en el viaje en tren hacia el norte, se evaporaron de su mente. Yo, he estado buscándote. Me has encontrado, respondió ella con calma, sentándose detrás de su escritorio y tomando una pila de facturas. Establece tu asunto, tu gracia. Como puedes ver, dirijo una empresa comercial. Mi tiempo es significativamente menos abundante de lo que era en Londres. Su completa falta de emoción lo cortó más profundo de lo que un grito jamás podría. Se acercó más al escritorio, sus ojos grises buscando en su rostro cualquier rastro de la mujer que secretamente había pagado sus deudas monumentales. Mi asunto, repitió Alister, su voz quebrándose ligeramente. Genevieve, Pendleton me contó todo. Los libros ocultos, el fideicomiso liquidado, Lord Winslow. Salvaste a mi familia de la ruina absoluta. Entregaste toda tu herencia para comprar mi libertad. Genevieve no levantó la vista de sus papeles. Mojó su pluma en un tintero con precisión enloquecedora. Saldé una obligación financiera. Tu padre, a pesar de sus muchos defectos, fue amable con mi madre cuando estaba enferma. Lo consideré una vieja deuda pagada. El nombre de los Cavendish permanece intacto, y tú retienes tu preciada libertad. Deberías estar en Grosvenor Square celebrando tu existencia sin cargas. ¿Cómo puedo celebrar cuando mi esposa se ha ido? Exigió él, golpeando su mano contra el borde del escritorio, sobresaltándola. Odiaba la desesperación en su propia voz, pero no podía suprimirla. Fui un tonto. Fui un tonto ciego, arrogante y miserable. Me paré en nuestro hogar y dije palabras diseñadas para lastimarte porque me ahogaba en mi propia insuficiencia. Pensé que eras una cadena atándome, pero eras lo único que me mantenía de hundirme. Genevieve finalmente dejó de escribir. Colocó la pluma con cuidado.
Se levantó de su silla, rodeando el escritorio hasta quedar apenas a centímetros de él. Por primera vez, Alistair vio los profundos y exhaustos círculos bajo sus ojos. No confundas mi intervención financiera con una invitación, Alistair, susurró, su voz peligrosamente baja. Salvé tu finca porque era lo práctico y honorable de hacer, pero te dejé porque me rompiste el corazón. Me miraste, sabiendo que había pasado 3 años tratando desesperadamente de ganarme tu afecto, y me dijiste que jamás me amaste. Lo dijiste en serio. Estaba equivocado, suplicó él, extendiendo la mano para tocar su brazo. Ella se apartó violentamente, retirándose como si su toque quemara. Fuiste honesto. Por primera vez en nuestro miserable matrimonio, fuiste honesto. No puedes retirar esas palabras simplemente porque descubriste mis cuentas bancarias, Alistair. No me amas. Amas lo que hice por ti. Hay una diferencia vasta e insalvable. Eso no es verdad, contraatacó él, dando un paso adelante para bloquear su retirada. Cuando descubrí que te habías ido, la casa, mi vida, se sintieron completamente vacías. Comprendí quién eres, Genevieve. Te veo ahora. Veo el brillo, la fuerza. Ves un espejo reflejando tu propia salvación, interrumpió ella con amargura. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par, gesticulando hacia el patio minero lodoso y caótico afuera. Regresa a Londres, Alistair. Regresa a Lady Penélope y a tus clubes de caballeros. He construido una vida aquí. Soy la duquesa de Oakhaven en la práctica, si no en el nombre, y no necesito un esposo que requiere un libro contable para darse cuenta de mi valor. Sal. Alistair se quedó congelado. La finalidad absoluta en su postura era aterradora. Comprendió, con una claridad enfermiza, que arrastrarse no funcionaría. Las grandes declaraciones de amor recién descubiertos sonaban completamente huecas. Había destruido su confianza, y las palabras nunca la reconstruirían. Lentamente se puso de nuevo el sombrero, su mandíbula fijándose con una determinación súbita y rígida. No estoy regresando a Londres, Genevieve. Entonces encontrarás la posada local sumamente incómoda, replicó ella. Tal vez, dijo Alistair suavemente, caminando pasado ella hacia el frío aire de Yorkshire. Se detuvo en el umbral, mirando de vuelta a la magnífica mujer endurecida en la que se había convertido. Te dije que jamás te amé, Genevieve. Fue la mayor mentira que jamás me dije a mí mismo. Has probado tu punto. Ahora probaré el mío. Las semanas se convirtieron en un noviembre severo. Fiel a su palabra, Alistair no regresó a Londres. En cambio, tomó residencia en una sombría posada local. No acosó a Genevieve ni envió cartas desesperadas. Sabía que ella vería tales gestos como manipulación. En cambio, el duque silenciosamente se puso a trabajar. Alistair descartó los trajes a medida por lana pesada. Pasó sus días escuchando a mineros y comerciantes. Pronto descubrió un devastador complot. Reginald Linley, un vicioso vizconde vecino, silenciosamente compraba tierras alrededor de las líneas ferroviarias de Oakhaven. Linley redactó una orden de restricción para bloquear los trenes de carbón de Genevieve, con el objetivo de llevar a la bancarrota su mina dentro de un mes y forzar una venta. Alistair atacó con precisión despiadada. No informó a Genevieve. En cambio, convocó a su procurador a Yorkshire. Utilizando su título, Alistair viajó a Londres, cobrando cada favor político que su padre había cultivado. Superó despiadadamente a Linley, comprando los derechos de transporte soberanos directamente de la corona, asegurando una servidumbre permanente para Oakhaven. Luego compró las deudas pendientes de Linley, amenazando ruina total si el vizconde alguna vez se acercaba a Genevieve de nuevo. La crisis fue neutralizada antes de que ella siquiera lo supiera. A mediados de diciembre, Genevieve estaba sentada en su oficina revisando una carta desconcertante de un magistrado confirmando sus derechos de transporte sin disputa. La carta mencionaba explícitamente la intervención de Alistair. Su puerta se abrió. Alistair estaba ahí, luciendo exhausto pero poseyendo una humildad asentada. Colocó un pesado portafolio de cuero sobre su escritorio. Linley ya no te molestará más, dijo Alistair suavemente. Tu finca está legalmente desvinculada de mis propiedades. Nadie puede tocar lo que construiste. ¿Por qué? Preguntó Genevieve, su voz vacilando. ¿Por qué hacer esto por mí? Porque era la única manera de protegerte, respondió él, gesticulando hacia el portafolio. Ábrelo. Temblando, ella sacó el grueso pergamino. Miró fijamente las palabras en negritas,
petición de anulación absoluta de matrimonio. Te otorga autonomía total, explicó Alistair, su voz quebrándose. Retienes o acabe ni tu libertad. Pasé mi vida resintiendo mi jaula, y te puse en una a ti también. Te amo, Genevieve. Te amo ferozmente. Pero mi amor no borra mi crueldad. Mereces a un hombre que vio tu brillantez en la luz. Colocó su pluma sobre los papeles. Fírmalos y jamás volveré a perturbar tu paz. Se dio la vuelta hacia la puerta, preparándose para el final. En cambio, escuchó papel desgarrándose. Alistair se dio la vuelta de golpe. Genevieve dejó caer los pedazos rasgados al suelo, lágrimas en sus brillantes ojos. Eres un idiota absoluto, sollozó, rodeando el escritorio. ¿Crees que construí un imperio solo para dejarte ir en el momento en que te creció un alma? Agarró su pesado abrigo y lo atrajo hacia un beso desesperado, profundo y apasionado.